iglesia de Jesús. Y esa es nuestra costumbre. Por todos los que están bautizados y en plena comunión, aunque nos estén visitando de otros lugares, cuando participemos, vengan. Nuestra costumbre es venir al frente, tomamos el pan y el vino, ya no esperamos a que nos lo den, como hacíamos en el COVID. Lo tomamos y volvemos a nuestro lugar y esperamos ahí para que después, en oración, en adoración al Señor, con los músicos aquí, pues participamos de ello. Ok, son símbolos del nuevo pacto y ese es nuestro título hoy, el nuevo pacto. Quiero brevemente compartir con vosotros, hermanos, algo muy sencillo. Estoy absolutamente seguro de que todos lo saben, todos lo han oído en algún momento, pero quiero dejarlo al arranque de este mes de julio en nuestros corazones para meditarlo y para, como dice nuestro lema, ver a Jesús y que Jesús sea visto en nosotros. Jesús es el nuevo pacto y ya la sola expresión nuevo pacto implica que hay un pacto viejo. Nuevo pacto está en contraposición al pacto viejo. Una forma de decirlo también es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Así se nombra también a veces. Y la Biblia, en la Biblia están los dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y los cristianos tenemos ambos testamentos y a veces estamos a caballo entre los dos. Y sabemos, el Antiguo Testamento está ahí porque es palabra de Dios, es parte del plan de Dios. Y el Nuevo está ahí, que es el que nosotros vivimos, pero sabemos que el Antiguo es antiguo y el Nuevo es nuevo. El Antiguo es simbólico, el Nuevo es real. El Antiguo es pasado, el Nuevo es presente. Y es un error tremendo confundirlos o vivir en tiempos del Nuevo Testamento con conceptos del Antiguo. Porque eso nos frena, y sobre todo en esto de ver a Jesús, y que Jesús sea visto en nosotros, a menos que tengamos muy claro que estamos en el Nuevo, no en el Antiguo. No podremos. Estaremos constantemente obstaculizados de alguna forma. Y este tema fue el centro de la polémica constante entre Jesús y los judíos. Jesús y los fariseos. Jesús representa el nuevo pacto. Ellos representaban el pacto antiguo. Y eso era un choque constante. Una cosa que no... ¿Y qué pasa? Que a nosotros nos puede suceder también. Estar mucho en ese punto de que, estando en el nuevo, mantenemos cosas del antiguo. Y hasta nos creemos más espirituales por hacerlo. Cuando no es así, es al contrario, estamos siendo carnales al hacerlo. Pero tiene un aura que parece que nos confiere autoridad. Y nos despista y nos saca totalmente, porque pasa de cosas espirituales, aparentemente, a cosas absolutamente carnales. Y toda esta es mi tesis en esta mañana. Simplemente entender que hay dos pactos y que nosotros estamos en el nuevo. Y para ello, hermanos, quiero, para ayudarnos a comprendernos y esto, comprenderlo, como Pablo dice y como yo oraba ahora también en 2 Corintios, ¿no? Que Él nos hizo, cuando Pablo habla y dice, ¿quiénes somos incompetentes? Pero nuestra competencia viene de Él. Él que nos hizo competentes, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y en Él somos competentes. El pacto del Espíritu, no el de la letra, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Y somos competentes y luego lo leeremos. Y para ello, hermanos, quiero dividir este mensaje en 4 partes. Para cada una de estas 4 partes voy a tener un pasaje bíblico para respaldarlo y para mencionarlo brevemente, ¿vale? 4 partes brevemente y tomamos la cena del Señor, que es el nuevo pacto. Es la memoria de Jesús. Jesús es el nuevo pacto. 4 partes están aquí. Las 3 primeras son 3 escenas bíblicas, ¿vale? 3 pasajes bíblicos. El primero es la creación, el segundo es el abuelo, ahora lo explicamos, el tercero es la transfiguración y el cuarto simplemente es la conclusión y cerramos con ello y lo que nos queda como reto y como pensamiento para nosotros para situarnos en medio, ¿ok? Entonces, la creación es Génesis, el abuelo va a ser después Juan, después Lucas y después vamos a 2 Corintios, este pasaje que he mencionado. Comenzamos en la creación. Mira ese cuadro. Si yo pidiera aquí ahora, dime un versículo de la Biblia que te sepas de memoria, hay muchos que dicen Génesis 1:1, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Como que conocen la Biblia, ¿no?
Solo significa que la han abierto por la primera página. El pasaje de la creación. Primera imagen que yo quiero de las tres, antes de ir a la conclusión. La primera es la creación. Porque son imágenes que nos hablan de esta dicotomía de los dos pactos. ¿Vale? La primera, y rápidamente, es esta. El cielo y la tierra. Grabo de la imagen de la creación. Cuando Dios crea el cielo y la tierra, es verdad. Pero hay dos partes ahí muy claras. El cielo y la tierra. Y el cielo representa todo lo que es Dios. Toda su belleza, todo su orden, toda su autoridad, todo su gobierno. Y la tierra representa el caos. Todo desordenado, todo peligroso, todo tenebroso, todo vacío. Las aguas lo cubren hasta que sucede algo. ¿No? Ahí vamos a leerlo, no hace falta que nos levantemos, pero vamos a leerlo. Voy a leer simplemente en Génesis, en el capítulo 1, esto que todos conocemos, versículos del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Es decir, que en este primer cuadro vemos estas dos partes clarísimas, creadas por Dios ambas, el cielo y la tierra. Pero el cielo representa su trono y todo lo que Él es. La tierra representa todo el desorden, el caos. Y no hay orden posible en el caos a menos que Dios intervenga, que el Espíritu de Dios intervenga. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y entonces se produjo el Big Bang, o el Big Bang, como lo quieras llamar. Que el hombre luego interprete, pero escucha, cuando el cielo entra en contacto con la tierra, dime tú cómo de una explosión sucede un orden tan increíble. Una explosión genera caos y desorden. Aquella explosión generó orden, porque no fue una explosión inerte, fue el Espíritu de Dios tocando el desorden. Y cuando el Espíritu de Dios toca el desorden, se genera, cuando la parte de Dios toca la parte humana, ¡buah!, se ordena. Y eso fue lo que pasó. Ese es el cuadro de la creación. Ese es el cuadro que vemos en el Génesis. Es un símbolo de esos dos mundos, esos dos pactos. Y lo de Dios y lo del hombre, y constantemente, de ahí el disparate de que la creación le dé la espalda a Dios. Porque la creación sin Dios es un desorden constante. Y en el Antiguo Testamento vemos eso constantemente. Cuando la tierra, cuando esta esfera o esta dimensión terrenal nuestra, humana, poco a poco y sistemáticamente vuelve a su ser y a su tendencia de desorden y de caos, cuando ya se ve en un punto muy peligroso en el que todo se le va de las manos, clama al cielo. Y cuando clama al cielo, el cielo interviene, como en la creación. Y cuando el cielo interviene y toca la tierra, se redime, todo se vuelve a poner en orden. Y esa es la historia constante en el Antiguo Testamento. Lo vemos en Israel, lo vemos con Moisés. Están esclavos de Egipto, claman a Dios, Dios baja, los saca para afuera. Lo vemos durante toda la peregrinación, lo vemos durante el tiempo de los jueces, lo vemos en los reyes, lo vemos hasta en el tiempo de la deportación, cuando están deportados y están vencidos. Los salmos están llenos de este tipo de expresiones. Clamaron al Señor en su angustia y el Señor los liberó. Pronto se olvidaron de Jehová y volvieron a su ser. Y volvieron a cosechar el resultado de vivir lejos de Dios. Y volvieron al caos, y volvieron al desorden, y volvieron a la oscuridad, y a la angustia. Y clamaron al Señor en su angustia. Y el cielo intervino de nuevo y los libró de todas sus angustias y vuelta a empezar. ¡Bucle! Eso es lo que pasa constantemente en el Antiguo Testamento. ¿Funciona? Funciona. Funciona. En bucle. Es un funcionamiento en bucle. Se llama Antiguo Pacto. Vamos a otra escena, ¿sí? 2. Vamos a la escena del abuelo. A ver, yo soy abuelo, pero yo no soy como este, ¿eh? Yo me considero mucho más actual. Mucho más. A ver, todos nos consideramos
Te preguntan, ¿tú eres conservador o liberal? Tú dices, no, yo soy yo. Yo no me considero, yo soy bastante abierto. Todos nos consideramos más abiertos de lo que en realidad somos. Pero en todos hay un abuelo, todos somos él. En el sentido, a lo mejor no de la edad, no te estoy insultando, pero en el sentido de que nos cuesta, los cambios nos cuestan. Y esta es la historia de un abuelo al que le costaba entender el cambio. Porque Jesús fue un choque. O sea, imagínate cómo es posible que una persona tan buena como Jesús lo crucifiquen. Porque fue un choque. Porque no podían entender. Digan, este hombre no puede, esto es un impostor. Esto no cuadra con nuestro pacto antiguo. Pues que él era el nuevo. El abuelo. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y nos encontramos con un señor que se llama Nicodemo y que era como mi bisabuela. Mi bisabuela, que en paz descanse, murió con 105 años. La mujer más anciana de Lugo. Así que si eso es genético, yo voy a dar guerra un rato. Y mi bisabuela no creía en los aviones. Y tú le decías, mira, abuela, y decía, eso no. No creía en la radio. Y le poníamos una radio y decía que eso eran cosas del demonio. Porque decía, ¿cómo va a hablar una caja? Y había magnetofones, o sea, había casetes, tú podías grabar. Pero los que son de mi generación saben que se le daba al play y al rec, y grababas. Y nosotros la grabábamos hablando, y luego se lo poníamos y decíamos, mira, abuela, ¡pum! Y decíamos, eres tú. Y se ponía debajo de la mesa a mirar quién estaba abajo hablando. No lo creía, no lo entendía, le costaba. Bueno, mi padre no entiende el fax. Mi padre tiene 93 años y él dice, ¿cómo va a entrar un papel por mi casa y salir por la tuya? Y se lo quieres explicar y te dice, no, es que no me lo expliques, es que no lo quiero entender. No quiero. El abuelo. Mira, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, eso me encaja. Dios tiene que estar contigo, pero hay algo que no me encaja. Y Jesús va y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Has visto que Jesús a veces dice cosas que no tienen que ver con la pregunta que le han hecho, no? Porque está viendo el corazón de la persona y sabe lo que le inquieta. Y va directo al grano y le dice que tienes que nacer de nuevo, abuelo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No puede entenderlo. O sea, tiene un dilema gordo el hombre. Él quiere. ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¡Wow! Todo este pasaje gira en torno a Jesús tratando de hacerle entender a Nicodemo algo que le cuesta entender al abuelo. No puede entenderlo que el pacto antiguo es una cosa, el nuevo es otra y son lo mismo, pero no son lo mismo. Actúan diferente. Y entonces usa un símil que es el del espíritu y el agua, el viento y el agua. El viento y el agua. La carne y el espíritu. Usa el símil del viento y del agua y he querido insertar esta diapositiva para que lo entendamos un poquito. Claro, cuando él habla del espíritu, la palabra espíritu en griego es pneuma, que significa viento. Y él dice, del agua y del viento. Tú naces del agua, todos hemos nacido del agua, entendiendo aquí, esos son los dos pactos, el viento y el agua. El antiguo es el agua, todo lo del agua es humano. Todos nacemos del agua en ese sentido, todos tenemos, pero no todos tenemos vida biológica, pero no el hecho de tener vida biológica implica que has nacido del viento, del espíritu. Él dice, tienes que volver a nacer. Claro, el otro dice, pero ¿cómo voy a volver a nacer? Que no estamos hablando del agua, estamos hablando de que ya has nacido en el agua, pero tienes que nacer del viento, del espíritu. El símil es bonito y creo que esta imagen nos ayuda a entenderlo. La energía eléctrica
Puede ser hidráulica o puede ser eólica, ¿no? El agua es algo que corre, y es controlable de alguna manera. Lo controlan y lo meten en presas, o lo dirigen o lo redirigen, y de ahí, de esa fuerza, y drena, porque todo lo humano es así, es algo que está programado, es algo que es controlable. El agua se puede domar de alguna forma, pero el viento, mi hermano, viento sopla de donde quieres y como mucho oyes. Pero te deja hacer, porque no sabes, y luego cambia, y no sabes nada. Claro, ahora existe la eólica esta que, claro, le ayudamos al viento. Cuando no hay viento hay un motorcito que lo mueve, y se llama eólica. Pero lo que Jesús está diciendo es, el viento sopla de donde quieres, y no oyes su sonido, pero no sabes nada, no lo puedes controlar. Por lo tanto, no es como el agua que tú lo controlas y lo diriges, no, es algo interno dentro de ti, nace, tienes que nacer a ello. Y cuando nace está dentro de ti, y lo único que te va a guiar es la obediencia a lo que está aquí dentro. Solo es la obediencia lo que lo dispara. El nuevo pacto funciona de otra forma. No es una serie de leyes en las que estás encuadrado, es algo que está aquí dentro, y el Antiguo Testamento está lleno de la promesa de que vendría el nuevo pacto, que cambiaría el corazón y que sería un nacimiento. Ya no funciona como el antiguo. El antiguo era que, ¿te acuerdas? La dimensión terrenal clama al cielo, que está ahí, está la de Dios, y entonces interviene y hace orden. No, ahora resulta que nace aquí dentro. Está en nosotros. Es necesario nacer. Es necesario vivirlo desde aquí. Entonces, por más que te expliquen, por más que te pongan la lista, al final estás desvalido porque tú estás aquí, Él está allí. Pero el pacto nuevo es que Él está aquí dentro. Naces de nuevo. No implica que tu naturaleza vieja ya no está. La diferencia es que la nueva sí está también. Por eso es una lucha interna constante, pero está aquí, está aquí. Y lo único que necesitas es obediencia a lo que está aquí dentro y dejarte impulsar, alimentar la vida del Espíritu y matar de hambre a la vida de la carne. Si tú puedes tener la del Espíritu, pero si alimentas la de la carne, tu carnalidad, decía mi padre, tu carnalidad termina afectando a tu espíritu, o tu espiritualidad termina afectando a tu carne. Y eso lo decidimos tú y yo. En el nuevo pacto hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, necesitamos saber qué tipo de relación con Dios tenemos. ¿Una relación rollo pacto antiguo o una relación rollo pacto nuevo? ¿Cómo vives tú? Esa es la pregunta. Vamos a la tercera imagen. Es otra imagen que de alguna forma nos lo vuelve a explicar y viene a darnos un mensaje nuevo. Es la transfiguración. La transfiguración, todos conocemos este pasaje. Y vuelve, estábamos en este fin de semana pasado en el retiro de pastores. La persona que vino a ministrarnos nos habló de la transfiguración y dijo algunas cosas que yo tomé muy buena nota, porque son totalmente, nos ilustran muy bien la diferencia de estos dos pasajes, de estos dos formatos. Pero la transfiguración nos da un mensaje muy claro, y es que, entendiendo lo que es el antiguo y lo que es el nuevo, lo que nos dice la transfiguración es que ya no estamos en el antiguo. Estamos en el nuevo. Ojo con volver al antiguo. Ese es el mensaje. Vamos a leerlo. Lucas 9. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Quién es Moisés? La ley. ¿Quién es Elías? Los profetas. A.T. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Aparecen con Jesús, que es el nuevo pacto. Los 3 juntos en el monte. Y Pedro y los que con él estaban rendidos de sueño. Y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Aparecieron rodeados de gloria, ¿vale? O sea que este pasaje nos habla de la gloria de Elías y de Moisés.
aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, la partida de Jesús, que iba a cumplir en Jerusalén. Hablaban con Jesús. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Es decir, que Elías y Moisés tenían una gloria tremenda que los envolvía y Jesús también. Pedro y los que estaban con él vieron la gloria de la ley, de los profetas y la de Jesús. Lo vieron. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, o sea, se apartaron Elías y Moisés de Jesús. Y dice Pedro, Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. O sea, tú eres el nuevo, ellos son el antiguo, vamos a quedarnos todos juntitos a compartir. Aquí arriba, para siempre, hacemos un convento, nos inventamos una vestimenta, un nombre y ya está. Y vivimos así. Y quien quiera algo, que suba aquí con nosotros. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y entonces vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. ¿Elías y Moisés? Bien, gracias. Ya no están. A él oíd. Jesús solo. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto que iban a decir, si no entendieron ni jota. ¿Qué iban a decir? Hemos visto la nube. ¿Qué iban a decir? Pero el mensaje es claro. Elías y Moisés tienen una gloria impresionante, fabulosa, preciosa. Pero la de Jesús los opaca. La de Jesús, estando con ellos, termina brillando más que ellos. Y ellos desaparecen. Y Dios dice, es Jesús. Oídlo a Él. Él queda solo. Está solo Él. Es Él. Él es la nueva llave. Cuando este pastor que nos ministraba en estos días de retiro hablaba de la transfiguración, hacía hincapié en el hecho de que estaban rendidos de sueño. Pedro y estaban rendidos de sueño, aún así permanecieron despiertos. Y él conectó con el pasaje de las 10 vírgenes, que también se durmieron. Dice la Biblia, cuando lees ese pasaje en Mateo 25, que las 10 vírgenes cabecearon todas y durmieron. Se durmieron todas. Y todos conocemos esa historia también. De pronto, que viene el novio. Y el tema era que había que tener lámparas encendidas. Y todas se durmieron y entonces las lámparas, tuvieron que arreglar las lámparas. ¿Y cómo arreglaron las lámparas? No tuvieron que ir al mecánico. Eso no era una cuestión de arreglar, de que había una falta de conexión. Todo el arreglo consistía en comprar aceite. Todo el arreglo era el aceite, que vuelve a ser un símbolo del Espíritu Santo, que es el viento, es el nuevo pacto. Porque si no entraban. Ya podían ser parientes, podían ser amigas, podían ser simpatizantes, podían ser colaboradoras. No entras si no tienes aceite en la lámpara. Que es lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo: o naces de nuevo o no puedes entrar. Yo soy maestro en Israel. Y dices, pues me extraña que no lo sepas. Porque en el antiguo pacto está anunciadísimo esto. Lo que pasa es que eres un abuelo. Te cuesta. Y les costó muchísimo entenderlo. Pero lo que Jesús viene a decir en la transfiguración, que no lo pillan ellos, y nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios como para poder entender esto, es importantísimo. Es que el nuevo pacto opaca al antiguo. Y todos estamos expuestos, si somos honestos, todos estamos expuestos a ese tipo de cansancio, de dormirnos, de quedarnos un poquito letargados. Y de pronto que viene el novio, ¿y qué hago? Me quedo fuera, que me quedo aquí por baboso. ¿Qué hago? ¿Te lo digo? Aceite. Compra aceite. No hay otra. No, me iba a emprender la lista de los reyes de Israel. ¿Dónde vas? Compra aceite. Llena tu lámpara. Vive en el Espíritu. Comienza a vivir de esa manera en la que... Porque no hay forma de ver a Jesús ni de que sea visto en ti, a menos que esté en ti realmente. Es el nuevo pacto.
Es la esencia del nuevo pacto, es lo que vamos a tomar ahora, pan y vino, son símbolos de su cuerpo y su sangre. Jesús es la llave, Jesús es la clave. Vive en nosotros. ¿Cómo vive Jesús en mí? Recuerda que Jesús se va. Y cuando se va dice, no os dejo huérfanos, envió al Espíritu Santo. Y lo que ellos consideran que es un abandono o un marrón, es la solución, porque el Espíritu Santo es Dios, es el sustituto de Jesús, no es menos que Él. La diferencia es que vive en nosotros. Era imposible con Jesús en carne y hueso. Jesús en carne y hueso le podemos preguntar, parecido a lo que pasaba en el Antiguo Pacto. Hay que clamar para que intervenga. Y con Jesús, más o menos, yo me encantaría tenerlo a veces para preguntarle cosas. Pero cambió el sistema. El nuevo pacto es que Él se va, envía al Espíritu Santo. Él es el nuevo pacto. Él es el que abre la puerta para que podamos tener acceso a Dios y Él viva en nosotros. No nos tome de vez en cuando y nos haga bailar un poquito y dice, anda, mira, le está tocando el fuego. No, para vivir en nosotros. Ese es el nuevo pacto. Y el cristianismo consiste en eso. Y tú y yo tenemos que examinar constantemente nuestra vida si eso es real en nosotros. Si no es real, estamos viviendo en modo antiguo pacto. Estás viviendo en modo cosas que hay que hacer. Y clamar a ver si recibo cierta ayuda. El nuevo pacto es algo que está en ti. Y aunque yo sé que las sensaciones son engañosas, y que muchas veces uno puede sentir cosas que dices, pues esto no es, y que es como que complicado, pero ¿sabes qué? Nos ha dejado su palabra, Jesús nos ha dejado su palabra maravillosa, constante, por eso es el Espíritu y la palabra. Envía tu luz y tu verdad, tu luz y tu verdad. Constantemente la luz que está en nosotros y que nos hace brillar y que arde en nosotros nos va a llevar a la palabra y la palabra nos va a mantener en el camino, porque uno siente muchas cosas. El diablo también toca tu mente y hace que vengan cosas y te hace pensar a veces que puedan ser de Dios. Y Dios te habla a veces cosas y como te son incómodas te crees que es el diablo y le reprendes. Y te está diciendo el Señor, porque te está hablando a través de tu esposa. Y tú dices, reprendo al diablo. Porque es la esposa, ¿no? Pero ¿sabes que Dios usa hasta a tu jefe inconverso para hablarte? Y ¿sabes que el enemigo, normalmente el enemigo cuando te habla, ¿sabes a quién usa? A ti. A ti mismo. Es tu propia voz hablándote a ti mismo. Y claro, como es tu voz y la conoces, dices, estoy pensando que yo voy a hacer. No eres ni tú. No eres ni tú. Te está vendiendo la moto. Remedio, la palabra. La palabra nos guía. Coteja siempre todo lo que pasa aquí con la palabra. Porque la palabra te guía. Ahora yo tengo el Espíritu, ya, yo también. Pero tenemos que, cuidado, porque tenemos más cosas que el Espíritu. Tenemos que, ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Por lo tanto, hermanos, el antiguo pacto era necesario. Pero era provisional. Era sombra de lo que había de venir. El nuevo pacto no es una mejora, es el cumplimiento de todo lo que estaba anunciado. Y no convivimos con los dos sistemas. El antiguo quedó obsoleto al llegar lo definitivo. Dios habló en muchas ocasiones a través de los profetas. En muchos años y tiempos anteriores. Después nos habló por el Hijo. En el último tiempo nos habló por el Hijo. El antiguo pacto fue preparación. El nuevo es plenitud. Lo que era figura se ha hecho real en nosotros. En Cristo ha venido el nuevo pacto. En su sangre eficaz, eterna, para quedarse. No hay vuelta atrás. Sería querer volver a un sistema que Dios mismo calificó de obsoleto. Para hablarlo un poquito y que lo entendamos, porque trato yo siempre de decirlo en un lenguaje que podamos entenderlo. Hoy que estamos tan informatizados, es como si te dijera que el antiguo pacto fue la versión 1.0 del plan de Dios. ¿Me explico? Funcionaba, pero con unas limitaciones. En Jesús viene la versión 2.0. Y no es una simple mejora, no es un parche, es una actualización total. Ya no hace falta volver a lo anterior. Está superado. Estamos en el nuevo pacto.
Antiguo, antes, o no sé si todavía, yo es que no soy informático, pero por hablar ese idioma que parece que es el de hoy, ¿no? Antes hablaban, cuando sale una cosa nueva, ponen la versión beta, que es como la provisional, y luego está ya la definitiva. El Antiguo Testamento es la beta. El Nuevo es la definitiva, completa, 100% funcional y compatible con el corazón de Dios, total. Total. ¿Cómo vas a volver atrás? Es como que nos han cambiado el sistema operativo. No es como dicen software, hardware, nos han cambiado el sistema operativo nuevo, total. El antiguo está bien, pero ya no tiene soporte. Ya no hay... ¿Me explico? Es como los músicos solíamos grabar y vender CDs. Yo me acuerdo en el año, yo qué sé, 2005, por ahí, Marcos Witt decía: en 10 años ya no va a haber CDs. Y decíamos, oja. ¿A quién le regalas tú un CD hoy? O sea, para empezar, está muy bonito, ¿eh? Y se oye muy bien, pero para empezar, ¿dónde lo escucha? Pues si no tiene CD en casa, si tienes un coche antiguo, tienes el coche, para meterlo, si tienes coche todavía de cuando los hacían con CD, pues lo metes ahí, o si tienes algo en tu casa, o bueno, no, ahora también están los románticos, los que quieren volver a los discos de vinilo. Y ahora se hacen versiones para coleccionistas en vinilo. Hay coleccionistas espirituales que dicen, hay que llevar un velo, como hacían en el Antiguo Testamento. No sé, cosas así, ¿no? Que dices, qué bonito, qué romántico, qué bendición, aleluya. Hasta me bendice, qué bonito. Es bonito, es romántico, es folclórico, pero es pacto antiguo. ¿Dónde vas? Que lo quieres practicar bien, yo no te voy a decir nada, pero no me impongas historias que son del AT. Estamos en el nuevo pacto que vino para quedarse y dejó obsoleto el antiguo. Y entonces quiero terminar. Quiero terminar con... porque entendiendo esto, ¿no? Que Dios no nos ha dejado anclados en una versión de prueba, sino que nos ha introducido en la versión nueva. Meditemos en esto, hermanos. Si no nos ha dejado anclados, si con Cristo no solamente vino una actualización, sino que verdaderamente el sistema es completo, si el Antiguo Testamento señalaba el camino y el Nuevo es el camino, pregúntate, te dejo con esta pregunta: ¿en cuántos aspectos de tu vida sigues funcionando con cosas del Antiguo? Porque esto tú dices, no, yo no. O sí, todos, en diferentes aspectos de nuestra vida no nos damos cuenta y aplicamos principios religiosos, no la vida nueva en Cristo. Y quiero dejar simplemente esto como meditación para cada uno de nosotros. Quiero mostrar aquí en una diapositiva simplemente 7 aspectos que son muy prácticos. Me gustaría verlos como conclusión. 7 aspectos prácticos de nuestra vida y te los dejo, si vas a tomar una foto, tómala al final, cuando rellenemos todos esos huecos, de 7 aspectos prácticos de tu vida en los que cuestiónate, ¿aplico el antiguo o aplico el nuevo? Porque son pistas para ti, para poder decir, estoy en el sistema, tengo que comprar otro ordenador. No estoy funcionando y por eso no me funcionan cosas, ¿no? 7 aspectos, lo digo rápido, simplemente para que lo pienses. Cosas muy normales que tienen que ver con relaciones, con decisiones, con espera, con el ministerio, con trabajo, con emociones y con la vida espiritual. En esos 7 ámbitos, rápidamente. El primero de ellos, en relaciones y conflicto. Varias preguntas. En relaciones, piensa en tus relaciones, horizontal, y tus conflictos personales. Cosas como, por ejemplo, la corrección. Cuando eres corregida o corregido, ¿qué aplicas? ¿Qué haces? O cuando alguien te hiere. O cuando tienes una discusión, ¿qué aplicas? ¿El antiguo o el nuevo? ¿Qué aplicas? Cuando te corrigen, ¿cuál es tu reacción? ¿Dureza, orgullo o humildad y reconocimiento? ¿Cómo mansedumbre? Ante la herida, ¿guardas rencor? ¿Eres de los que... Yo no soy tonto, como los de Mediamar? O sea, ¿sabes qué es eso? Es ojo por ojo y diente por diente al final. ¿Cómo reaccionas tú ante la herida? ¿O eres como Cristo que nos perdonó y perdonas?
Es que no se lo merece ya, tú tampoco te lo merecías. Estamos en el nuevo. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Qué estás aplicando en tus relaciones, en tus conflictos? ¿Quién eres? ¿Dónde estás ubicado? Míralo y cuestiónatelo porque puedes averiguar si estás funcionando en un pacto o en el otro. Y si Jesús puede ser visto en ti. Otro aspecto, la toma de decisiones. Cuando tienes que tomar decisiones en tu vida, dime cuántas de las decisiones que tienes que tomar, en cualquier aspecto, en cualquier aspecto, no solo de a qué iglesia voy, en todo tipo de decisiones, ¿en cuántas de ellas las tomas confiando en tu sentido común o en lo que te conviene o valorando en tu experiencia, en tu currículum? ¿Cuántas lo primero es lo que Dios quiere para ti? Para el bien de tu familia espiritualmente hablando, no tu familia espiritual, tu familia hablando espiritualmente. ¿Cuánto de las decisiones que tomas en todo pones a Dios en el primer lugar? ¿Cuántos proyectos nuevos adoptas y aceptas sin discernir si Dios está en eso o no? La toma de decisiones. Otro aspecto, la espera y la paciencia. En temas de espera y de paciencia, dime cómo te va. ¿Esperas con paciencia en el Señor y dejas que sea Él el que haga la obra? ¿Oras delante de Él y esperas y sabes guardar tu lugar? ¿O eres de los que manipulan y mueven y como tipo Sara, que no viene el niño, vamos a ayudar un poquito al Señor? Mira, aquí está mi amiga Sara, ahí está Agar. Aleluya. Todo eso se puede hacer hablando en lenguas y adorando. Y estás en antiguo pacto total empujando tú. ¿Cómo estás funcionando? ¿Cómo funcionamos? ¿Sabes? Hay cosas que tienen que ver con el antiguo pacto, hay cosas que son absolutamente carnales. Y las teñimos de espiritualidad porque nos engañamos y no es nuevo pacto. Vamos a tomar el pan y el vino, estamos recordando a Jesús, el nuevo pacto. En tema de ministerio y servicio, no sé cuántos aquí tienen ministerio. Ministerio espiritual, no ministerio del gobierno. Ministerio espiritual. Todos intentamos en la iglesia que todos sirvamos, lideremos, tengamos ministerio. ¿Cómo ejerces tu servicio al Señor en el área en el que estés? No, es igual en el que estés. Lo haces con ansiedad, con obligación, con presión, o lo estás haciendo para agradar a otros, o lo haces por el puro gozo de servir a tu Señor. Porque lo amas. Es que estoy aquí yo y no ha venido los 3 que dijeron que iban a venir, no ha venido ninguno. ¿Y? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? En temas de ministerio, ¿compites con otros? ¿Te comparas con otros? Es antiguo pacto total. Es muy humano. Pero cuando está aquí y es por el Señor, es como que en ese aspecto la horizontal te da igual, es con Él. Son pistas. Examina tu corazón y cuando vengamos a la mesa, examina tu vida delante del Señor. Otra, en trabajo y recursos. Dime, ¿buscas seguridad en lo económico, en lo que es la filosofía de hoy? Porque al final nos lo meten por la vena y lo más importante es tener una plataforma económica solvente, trabajo y recursos, o realmente confías en la provisión de Dios y en su dirección. Y tomas esas decisiones que decíamos antes en base a lo que Él quiere. Las decisiones profesionales, solo por el dinero y por el estatus o por lo que Dios está diciéndote en tu corazón. Wow, estaba mirando ahora mismo a unos hermanos que estaban ganando dinero en una situación y que vinieron a decirme, esto no está bien. Me tengo que salir de aquí. Y cayeron en una crisis económica brutal por salirse de la ola. Y entendieron que la crisis era porque habían hecho lo que el Señor no quería y Dios los ha respaldado. Y no es hoy lo que era. No es fácil, pero cuando tú actúas obedeciendo a lo que ha pasado aquí en el nuevo pacto, Él te respalda. Y lo otro es una equivocación siempre. Y al final es un callejón sin salida. Otra, mente y emociones. Es un aspecto, la mente y las emociones son un aspecto tremendamente presente en nosotros. No podemos escondernos de él. ¿Qué pasa con tus emociones
con tus pensamientos, te dejas llevar por la preocupación constante de las cosas, o descansas en el Espíritu y dejas que la paz de Dios inunde tu corazón aun cuando no ves lo que quisieras ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuevo pacto. ¿Sabes? Esa forma de vivir te recuerda constantemente que no mereces nada, que dependes de Él constantemente y te hace estar muy pendiente de tu relación con Él y no tienes tiempo de criticar a nadie. Mente y emociones. Nos enredamos en pensamientos negativos, en quejas, en autocompasión. O renuevas tu mente con la palabra, porque eso es lo que te da la vida, lo que te ha hecho nacer de nuevo. Por último, espiritualidad y apariencia. En el nuevo pacto hay algo que se cae de su propio peso y es la apariencia. En el antiguo pacto la apariencia es los fariseos. En Hechos capítulo 5 hay un pasaje increíble, ¿no? En el que, arrancando la iglesia, el Espíritu Santo no permitió, no toleró y cortó por lo sano. Hechos 5, Ananías y Zafira. ¿Todos conocemos ese pasaje? Un señor, Bernabé, que tenía por sobrenombre Justo, vendió una heredad, la puso a los pies de los apóstoles y llegan este matrimonio y dice, este ha hecho esto y ha ganado un estatus de credibilidad que yo también quiero. Entonces cogen y hacen un negocio y hacen lo mismo y dicen, aquí está, tanto dinero, nuestra heredad, que la hemos vendido. Y entonces Pedro, movido por el nuevo pacto en su espíritu, le dice, ¿vendisteis la heredad en esto? ¿O es una parte solo? Que no pasa nada, es una ofrenda. ¡Wow! ¡Qué bendición! Hemos vendido en 100 y entregamos 50. Mira, qué bien, gloria a Dios. ¡Qué bendición! No tienes por qué. Y ellos dicen, no. La hemos vendido en 50. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Te lo digo, apariencia. Presos de querer aparentar algo que no tienen. Están en el nuevo pacto viviendo con principios farisaicos, porque el judaísmo vivía en eso, ¿no? Y Dios está mirando el corazón porque está aquí dentro. Y dice Pedro, patapam. Una hermana que me decía, ay, los tiempos, yo quisiera que regresaran los tiempos de Ananías y Zafira. Y le dije, yo no, porque nos íbamos a caer muertos aquí, más de uno y más de dos. Pero lo cierto es que en aquel punto el Espíritu Santo no lo permitió y cortó por lo sano y vino temor. Y yo siempre digo, el temor de Dios no te salva, pero el temor de Dios te protege. Y dices, Espiritualidad y apariencia. Actuamos por obligación religiosa y rutina, por reputación espiritual. Ahora está saliendo un comunicado de Ferede y de iglesias al que nos estamos adhiriendo como iglesia. Un comunicado que ante los frecuentes, últimamente cada vez más frecuentes casos de corrupción, abuso sexual, etcétera, en el ámbito de la iglesia por parte del liderazgo, como iglesias nos comprometemos a priorizar, no sé, es un texto, ¿no?, que estamos firmando como iglesia, nos comprometemos a priorizar a las víctimas y no la reputación de la institución. Porque la tendencia habitual humana es proteger mi reputación y tapar. Y la Biblia sigue diciendo, incluso en el antiguo pacto, el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Dónde vamos con la apariencia? Es pacto antiguo. Funciona en bucle de que tú, no sé qué, tal, clamas, vuelves, no sé qué, no es el antiguo pacto, es la versión 1.0, beta, llámala como quieras. Por lo tanto, te dejo hoy. ¿Podemos poner esa última diapositiva? Por si alguien le quiere echar una foto. Mírala y hazte tu propio croquis en este mes. Y piensa, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Plantéate en estos aspectos y seguro que hay más. Te dejo 7, pero plantéate en cosas así tan prácticas. ¿Dónde estás viviendo? Y plantéate si hay que hacer cambios. Y los cambios implican decisiones, implican pasos. Y normalmente suceden paulatinamente en el tiempo. No es a Pablo el Espíritu lo tiró al sur, no sé qué, entró en Damasco. Hay cosas que pasan así de golpe.
Hay cosas que de pronto, ¿no? El Señor, no sé, lo de Ananías y Zafira fue de golpe, ¿no? Hay cosas que, no sé, el viento y el mar, calla, enmudece con una palabra, o el centurión, di una palabra y mi siervo sanará. Y todos soñamos con que, Señor, di una palabra y cámbiame. Pero la mayoría de las veces no es así. Mira a Naamán, que se tuvo que meter 7 veces, hola, otra. Con 3, más de uno hubiera parado. Ya llevo 3. Debo estar más libre que... No, sigue, porque hasta que tienes que seguir. Y la vida cristiana es metamorfosis. Israel, Dios los saca de Egipto, pero son 40 años, mi hermano. Israel, somos el Israel espiritual. Dios tiene que darnos vueltas y vueltas y vueltas y zambullirnos y volver a zambullirnos. Estamos en el nuevo pacto. Permite que lo que ha nacido en ti te transforme diariamente. Aliméntalo. Y te invito a que ahora, cuando vengamos a la mesa del Señor, tomes esto en serio y te pongas delante del Señor y hagas un compromiso en tu corazón de comenzar a examinar tu vida a diario. La vida cristiana comienza cuando salimos de aquí. Cuando estamos aquí, hermanos, estamos bajo el impacto del Espíritu Santo de Dios y todo parece maravilloso, todo parece fácil, todo parece fácil. Es como cuando yo me despierto a las 3 de la mañana y me viene una idea y digo, ¡guau! Cuando me levante ya verás, tú voy a hacer no sé qué, no sé cuánto, luego me quedo frito otra vez. Y cuando me despierto por la mañana, digo, pero qué tontería estaba yo pensando. ¿No te ha pasado eso? A la madrugada parece como que es todo, ¡guau! Ahora sí que voy a romper, ahora sí que ya voy a solucionar el mundo y me voy a hacer rico. Ya, dímelo a las 8. Cuando te levantes y te hayas duchado, explícamelo, que vas a ver que tú mismo... Pasa eso mucho. Cuando estamos aquí, es fantástico, aprovecha este tiempo. Ponte delante del Señor. Pero sabe que saliendo por esa puerta empieza las 8 de la mañana. Empiezas a decir, madre mía, pero qué he dicho, estaba yo pensando en qué. Pero lo espiritual es vida, tiene que nacer. Y una vez que nace, cuando te encuentras a diario con los tropiezos, es el momento de tomar las decisiones. Y lo que está vivo en ti resucita. Si tomas la decisión, si eres obediente, si tomas la decisión correcta, Jesús está contigo. ¿Y sabes qué pasa? Vas haciendo músculo. Vas haciendo músculo. El enemigo sigue siendo igual, pero tú te vas haciendo más fuerte. Tú ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Vencí al león, vencí al oso. Y este gigante que parece imposible, Jehová de los ejércitos está conmigo. Y por eso soy más que vencedor. Entonces, lo que hacemos hoy es un ejercicio de memoria. Venimos a la mesa a tomar pan y vino. Es Jesús. Jesús es la llave al nuevo pacto. Nos ha dejado su espíritu. Podemos tomar este tiempo, por favor, los músicos, por favor, acompañadme. Podemos tomar este tiempo para venir delante del Señor. Te invito a que tu vida espiritual comience a ser buscar, hasta hallar a Jesús. No pares hasta encontrarle. Comienza a buscar la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Yo sé que las sensaciones internas pueden engañar, lo sé, pero es mucho mejor, te digo, frenar un carro que está en marcha con la palabra de Dios que tener que tirar de un carro que está frenado porque está en el antiguo pacto. Busca y nutre y cuida tu relación con Jesús, con el Espíritu Santo de Dios. ¿Podemos ponernos en pie, por favor? Y los hermanos que nos van a servir en la Santa Cena, por favor, tomen cada uno su lugar. Como saben, están los ujieres para ayudarnos, indicarnos, pero iremos pasando al frente. Tomas tu pan y tu vino, vuelves a tu lugar cuando todos estemos. Tratamos de agilizarlo al máximo. Hay una mesa que contiene para celíacos, es esta mesa de aquí. Si alguien tiene problema de celiaquía, por favor, diríjase a esta mesa. Y arriba también la de aquí, la de este lado. No, o en varias. O hay 2. Muy bien, hay 2 que tienen, los que tengan algún problema de esto. ¿Aquí? Ok. Arriba, es ahí. Ok.